Hoy hablaremos sobre un video que nos llegó desde el Perú. Es sobre la filmación de un Muki, un duende en el Nevado de Huancayo. Así que vamos a conocer la evidencia. Mi nombre es Oxlack Castro, sean bienvenidos a Realidad Paranormal. Comenzamos. Canal Paranormal. El pasado mes las televisoras peruanas transmitían la noticia del rescate de un grupo de turistas que se extravió en el Nevado de Huaytapallana. Después de 48 horas, el grupo de turistas presentaba síntomas de hipotermia. Sin embargo, corrieron con suerte al ser rescatados. Los videos del rescate fueron presentados por televisión, pero ¿cuál sería la sorpresa? Que en una toma de estas se veía lo que los lugareños de la zona llaman como Muki. La supuesta criatura pasa desapercibida en el fondo, donde un sereno le entrega algodón a uno de los rescatados. En el zoom podemos observar movimientos tras una piedra, y esto que aparenta asomarse es de color rojo. Analizando la zona, observamos que la piedra no es alta, apenas tendrá de 6 a 10 centímetros que sobresalen del suelo firme, por lo que la criatura, si ésta fuera un duende, sería de dimensiones muy pequeñas. La imagen es muy borrosa, fue capturada con una cámara de muy baja calidad, por lo que no se puede apreciar ningún detalle. Solo vemos un manchón de movimiento, pero nada definido. El Muki o Anchancho es un duende de la mitología de los Andes. Los mineros de aquella zona contaban la leyenda sobre estos seres que confundían con el sílice, ya que la palabra Muki significaría ahorcar, y del sílice se produce la enfermedad respiratoria de la silicosis. También existe el mito de que estos duendes son los responsables del rapto de bebés recién nacidos, que aún no reciben el bautismo, para que estos sean convertidos en más Mukis. Estos duendes se creen que viven en un mundo subterráneo sobre los Andes. Los mineros de los Andes centrales atribuyen a los Mukis los ruidos extraños, las inexplicables pérdidas de herramienta y todos esos fenómenos y cambios que suceden en el trabajo colectivo. La mayoría de relatos coinciden en que es posible atrapar al Muki y hacer pacto con él para enriquecerse, por lo que atrapar al Muki es ambición de todo minero. La evidencia del video se cree que es un Muki porque estos tienen un rostro colorado, cubierto por vellos y poseen larga barba, según la leyenda. La toma no deja ningún elemento para afirmar si esto es un fenómeno paranormal o no. En su defensa, la leyenda del duende es la que pesa en esta evidencia, por la zona en la que se presentó y el lugar recóndito donde fue filmado. En su contra, y en mi opinión, pensando de manera objetiva, quizá pueda tratarse simplemente de una envoltura en el piso, que fue movida por el viento. Tampoco creo que sea un lugar tan recóndito donde fue filmado esto, ya que si observamos bien, en la piedra del fondo vemos una flecha pintada que marcaría el camino, lo que nos remite a que es una área de paso. Quizá este video fue filmado cuando los excursionistas ya se encontraban a salvo en una zona más segura. Sin embargo, no puedo deducir si esto se trata de un Muki o no, porque el video es de muy mala calidad. Trataré de reproducir este momento con una envoltura y compararlo con el del video. Por el momento solo puedo decir que fue un muy buen pretexto para recordar y conocer la leyenda de estos duendes de los Andes.
Evidencias como estas son las que se quedan en el misterio, pero seguiré trabajando e investigando para traerles una conclusión más acertada. Antes de irme quiero recomendarles el canal de mi compañero que es nuevo en la comunidad WowTube. Él es Gandhi World, él habla sobre cine, así que vayan y visítenlo. A él lo conocí en la reunión que tuvimos en Aguascalientes, en la reunión de youtubers, que por cierto voy a subir ese video para que vean cómo nos la pasamos allá, en la convivencia con el público y todo eso. Nos la pasamos espectacular y les agradezco a todos los que fueron y se sacaron fotos conmigo. Y pues bueno, convivimos un ratito ahí. Pronto voy a subir ese video. Así que pasen a su canal, suscríbanse si les gusta su contenido. Se los agradeceré muchísimo. Díganle que lo vieron aquí en Realidad Paranormal. Gracias por apoyarme en este proyecto que se llama WowTube, hermanos. Ahora sí, la pregunta del video es: ¿tú crees que en realidad se trate de un duende, un Muki de los Andes, que se haya manifestado en esta filmación? ¿O qué crees que haya sucedido? Déjame tus teorías acá abajo en la cajita de comentarios. Quizá entre todos podamos resolver este caso. Mientras tanto me despido y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Oxlack Castro. Muchas gracias. Hasta la próxima. El mundo se encuentra en llamas y no sabemos lo que ocurre. Situaciones misteriosas que esta tierra ya sucumbe. No sabemos qué hay que hacer o hacia dónde hay que ir.